Bueno, pues el Señor Jesús trae transformación a nuestras vidas, ¿no? Es alguien maravilloso, trae transformación a nuestras vidas. Y podríamos estar toda la mañana y la comida y la tarde y volver a reunirnos y seguir contando las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, contando cómo Él ha transformado, cómo ha tocado nuestras vidas y también aquellos testimonios de las personas que nosotros conocemos. Hoy nada más pensando en 3 personas que yo conozco por tiempo, por cuestiones de tiempo, pienso en Yasser. O sea, todas estas son 3 personas que yo conozco personalmente. Y Yasser, él es un joven, él creció en el fundamentalismo islámico, era una persona muy radical desde chico, desde pequeño. Y él consideraba, sentía siempre desde pequeño mucha ira, mucha rabia en contra de otras personas y especialmente de aquellos que eran cristianos. Y resulta que en su escuela había solamente un chico cristiano que venía de otra parte. Y Yasser decidió que era su misión personal hacerle la vida imposible a este chico. Entonces era empujarlo, golpearlo, quitarle su comida, complicarle la vida. Pero este chico siempre le respondía con amor, con respeto, diciendo dispuesto a orar por él, dispuesto a ayudarle. Y en vez de hacer que eso suavizara el corazón de Yasser, hizo su corazón cada vez más duro. Tenía más ira en cuanto a este chico. Hasta que un día decidió, nosotros tenemos que librarnos de él. Y desde chico fue un líder también. Entonces otros lo seguían en lo que él quería hacer. Y los reunió y les dijo, hoy vamos a librarnos de él. Vamos a darle una lección que nunca va a olvidar. Y lo esperaron después de terminada la escuela y lo golpearon tan fuerte que quebraron varios de sus huesos. Y ya después de eso, el chico ya no regresó más a la escuela. Tiempo después, resultó que uno de sus tíos, que también era uno de los líderes de este movimiento islámico, conoció a Jesús, tuvo un encuentro personal con Jesús, empezó a transformar su vida y obviamente otros de sus familiares empezaron a hacerle la vida muy complicada, empezaron a hacerle muchos problemas, empezaron a perseguirlo, pero él siempre respondía de una manera diferente, de una manera amorosa, y eso llamó mucho la atención de la vida de Yasser, pero él seguía siendo hostil a los cristianos. Hasta que un día, su sobrino, que él amaba muchísimo, cayó muy enfermo y lo llevaron al hospital. Y estando allí en el hospital, los médicos empezaron a decirle, no va a sobrevivir la noche, es bueno que usted esté aquí porque usted va a tener que decirle a sus padres lo que está sucediendo, el niño no va a sobrevivir. Y él estaba muy, muy enfermo. Y resultó que en ese hospital había un grupo de cristianos que estaban pasando por todos los diferentes cuartos orando por los enfermos. Cuando llegaron al cuarto donde estaba el sobrino de Yasser, Yasser dice que él estaba tan desesperado en ese momento que él estaba dispuesto a cualquier cosa. Así que dice que, aunque lo dudó, los dejó orar por su sobrino. Y para la gloria de Dios y por la misericordia de Dios, su sobrino se empezó a recuperar inmediatamente después de eso. Yasser estaba muy asombrado y estaba dándoles las gracias a este grupo de personas que estaban orando por él, cuando uno de ellos le dijo, pero Yasser, yo te conozco a ti. Y dijo, pero ¿cuándo? Yo no me acuerdo de ti, yo no te he visto. Y él dijo,
yo estaba en la misma escuela que tú. Y tú me hacías la vida muy complicada a veces. Y él dijo, no puede ser. Era su amigo, el cristiano, bueno, no, su enemigo, el cristiano, que él había golpeado y que él le había quebrado los huesos y ya no había vuelto más a la escuela. Cuando él se dio cuenta de eso, cayó allí mismo rendido, llorando, y le dijo que quería conocer a Dios como él lo conocía. Yasser hoy en día es una persona que viaja alrededor del mundo compartiendo las buenas nuevas acerca de Jesucristo, y es alguien que tengo el privilegio de conocer personalmente. También por el otro lado, una mujer que vamos a llamar Julieta, fue una mujer que vivió un estilo de vida inmoral y muy complicado, en parte debido a circunstancias en su vida. Ella fue abusada de muy pequeña y eso llevó a un cierto estilo de vida que empezó a complicar las cosas y las relaciones y las situaciones que ella tenía, hasta estar viviendo un estilo de vida abiertamente y completamente inmoral, o sea, una adicción a ciertas cosas difíciles. Hasta que conoció a Jesucristo, y hoy en día, por la gracia de Dios, es una mujer que ha ayudado a cientos de personas a salir de situaciones parecidas a la que ella vivió. Y la tercera persona que quiero mencionar, que también conozco personalmente, es Nick. Nick es hijo de padres cristianos, pero Nick, cuando él nació, aunque no se esperaba nada, aunque no había nada, ninguna mala noticia, aunque su mamá había hecho los chequeos y no le habían dicho nada, Nick nació sin brazos y sin piernas. Y entonces era una situación que llevó a mucha confusión y a muchos dilemas y a muchos problemas dentro de su familia. Pero sus papás le animaron, le dijeron que le amaban, le dijeron que era valioso, pero Nick no podía soportar las dificultades y las cosas y las burlas y las situaciones difíciles que le tocaban vivir como adolescente. Y un día decidió que su vida no tenía sentido. Y no necesitaba hacer mucho para quitarse la vida, simplemente se metió en la bañera, abrió el agua y estaba allí hasta que sus papás lo encontraron y lo sacaron de allí. Pero Nick empezó poco a poco a conocer a Jesucristo en una manera más personal. Ya no era la fe de sus padres, sino su propia fe. Y su vida empezó a ser transformada. Nick, a pesar de que él tiene solo un pequeño apéndice en su cuerpo, es una persona que camina, es una persona que es un orador famoso mundialmente, es una persona que maneja su propio vehículo, o sea, y hoy en día, aunque ustedes no lo crean, es una persona que está casado con una mujer preciosa y tiene niños y tiene un ministerio de evangelismo y un ministerio y es un orador motivacional que invita en las escuelas en diferentes partes del mundo. Y cuando vi a Nick hace un tiempo, estaba viniendo de uno de los países musulmanes más cerrados del mundo, donde nadie podía compartir, ni predicar, ni hacer absolutamente nada, y él había predicado en un estadio abierto ante miles de personas a quien quisiera venir. Y Nick me dijo eso, me dijo, ese día que yo prediqué ahí, me di cuenta ¿por qué yo nací sin brazos ni piernas? Dijo, porque si yo hubiera nacido con brazos y piernas, yo no hubiera podido predicar allí. Pero hay una frase que Nick repite mucho y que a mí me gusta y que me ha tocado muchísimo. Cuando Dios no te hace el milagro, es porque tú eres el milagro.
Cuando Dios no te hace el milagro, es porque tú eres el milagro. Y Nick es una persona que ha dado esperanza y vida a miles y miles de jóvenes alrededor del mundo. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hoy vamos a ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 5, y vamos a hablar acerca de la vida de una persona que fue transformado. Dice la palabra del Señor. Bueno, de hecho voy a pedir, Rubén, ¿podrías pasar? No trajiste tus antes. Ok, ¿quién puede ayudarme? Ok, el cumpleañero, Hugo. Ok, ¿puedes por favor leerme? Si quieres puedes venir incluso aquí lo tengo yo. Léenos del versículo 1 al 20. ¿Puedo usar este? Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. En cuanto Jesús salió de la barca, vino a su encuentro un hombre con espíritu inmundo. Moraba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero quebrantaba las cadenas y forzaba los grillos. Nadie podía dominarle. De día y de noche andaba gritando por los montes y entre los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús a lo lejos, se acercó corriendo y se postró ante él y dijo gritando desaforadamente: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te ruego que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este cuerpo, espíritu inmundo. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Legión, porque somos muchos. Y suplicaba a Jesús con insistencia que no los enviara fuera de la región. Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos y los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso y los espíritus inmundos, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y se precipitaron al mar por un despeñadero. Todos se ahogaron. Quienes los apacentaban y huyeron y difundieron el hecho en la ciudad y en los campos, y muchas personas acudieron a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde se encontraba Jesús, vieron que quien había estado atormentado por la legión de demonios se hallaba ahora sentado, vestido y en su juicio cabal, y sintieron miedo. Los testigos les contaron lo que les había acontecido con el endemoniado y los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al subir Jesús a la barca, el endemoniado le rogaba que le permitiera quedarse con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y comenzó a contar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Amén. Muchas gracias. Vemos entonces aquí la vida de un hombre que está poseído por un espíritu inmundo. Muchas veces nosotros en nuestro contexto, en Occidente, no era mucha la costumbre que las personas tuvieran
conocimiento de cuestiones espirituales y mucho menos de espíritus malignos, pero hay muchas partes del mundo, alrededor del mundo, donde esto es muy común, donde las personas sufren este tipo de experiencias, digamos, paranormales, con fuentes de maldad, con espíritus de maldad. Y ahora en Occidente esto es algo que está regresando cada vez más. Por ahí decía C.S. Lewis, un autor cristiano, el autor de las Crónicas de Narnia, que cuando la gente quita a Dios, deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Y hoy en día nuestra propia sociedad está lleno de personas que por un lado se muestran muy intelectuales y que no, hombre, ¿cómo yo voy a poder creer en Dios? Pero por el otro lado están metidos en toda clase de brujería y de ocultismo y de todo este tipo de cosas y están llenos de supersticiones. Este hombre a veces la gente incluso juega con estas cosas y muchas veces termina teniendo problemas que no había esperado y se da cuenta de la realidad. Y si alguien está interesado, yo les puedo pasar la información sobre dos psiquiatras. Uno de ellos, un psiquiatra cristiano, que estudió profundamente el tema y la distinción entre lo que son enfermedades mentales y cuando la persona está sufriendo este tipo de opresión. Y también otro fue un psiquiatra que no era cristiano, y que a través de estudiar este tema llegó a tener una fe en Jesucristo de alguna manera. Entonces, es importante nosotros saber, lo importante es esto, que este hombre de alguna manera, había cedido su vida a espíritus inmundos. Normalmente es algo que empieza con algo pequeño y que va creciendo. Y nosotros sabemos que en el tema de los vicios, es algo que es así también. Es algo en que el enemigo, en que Satanás va tomando control de la vida de las personas para robar, matar y destruir. Hay personas que me han dicho, no, mi padre era una persona maravillosa, pero cuando se emborrachaba era un monstruo, ¿no? Porque había tomado control de la maldad de su vida, había cedido el control de su vida a fuerzas de maldad. Entonces, es importante ver que este hombre está teniendo un encuentro con un espíritu inmundo y ese encuentro lo está llevando a sepulcros, porque las fuerzas de maldad, la Biblia dice, Jesús dice que el enemigo viene para robar, matar y destruir. O sea, y los espíritus de Satanás son espíritus de muerte y impulsan a este hombre hacia los sepulcros y llevan a la falta de control, de manera que nadie lo puede sujetar ni siquiera con cadenas y tiene una fuerza sobrenatural en su vida. Día y noche, dice la palabra, que él andaba gritando por los montes y entre los sepulcros e hiriéndose con piedras, porque esa es otra característica que tienen las fuerzas de maldad, que nos llevan a la autodestrucción. Nos llevan no solamente a perder el control y a estar relacionados con la muerte, sino que también llevan a la autodestrucción. Y este hombre está atormentado por todas estas cosas. Es una persona que está sufriendo, y al igual que muchas personas que han caído bajo el dominio de hábitos y de fuerzas del mal, probablemente él quiere ser libre, pero encuentra que no tiene libertad en su vida, que ha perdido el control de su vida y que eso le está llevando a lastimarse y le está llevando hacia la muerte. Y en medio de toda la situación, él empieza a tener un encuentro con Jesús. Ahora, algo interesante es que Jesús estaba ministrando normalmente de este lado del lago de Galilea, ¿ok? Un lago profundo. He tenido el privilegio de estar de este otro lado, no de este lado, por esta región. Y Jesús cruza el lago de este lado al otro lado y llega a esta región.
Y esa región es una región, no es una región judía. ¿Ok? Eso tiene que ver con cosas que vamos a ver ahí en el texto. Es una región de no judíos. ¿Ok? Y este hombre vive, es probablemente de acá de Gadara, pero vive, este encuentro se da en esta región. ¿Ok? Y ese hombre viene al encuentro con Jesús y cuando se llega delante de Jesús, dice que vio a Jesús de lejos y se acercó corriendo y se postró ante él. ¿Sí? Y ahí vemos que, o sea, probablemente algo de su humanidad misma, le estaba impulsando a buscar ayuda y a encontrar la ayuda oportuna que Jesús podía darle. Dice que se vio a Jesús a lo lejos, se acercó corriendo, pero dice, y dijo gritando desaforadamente: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea, hay una lucha dentro de él, hay una doble personalidad allí. O sea, por un lado, algo está llevándole a tratar de tener un encuentro con Jesús, pero algo está diciendo: hey, ¿qué estás haciendo aquí? Vete de aquí. No, ¿qué tienes tú que ver conmigo? ¿Cuál es tu relación que tienes conmigo? Si sonríes porque hay una bebé muy preciosa por ahí. Y entonces dice, va corriendo y llega al encuentro con Jesús buscando ayuda, pero también rechazando. ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te ruego que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces vemos que este hombre está controlado por estas fuerzas de maldad. La gente había tratado de controlarlo, de atarlo, de mantenerlo lejos de ellos. Y Jesús estaba dispuesto a ayudarlo. Y está diciéndole: sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero hay una resistencia. El hombre está muy controlado por las fuerzas de maldad. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión, porque somos muchos. Y ahí vemos el problema del hombre. O sea, él no está controlado solamente por un tipo de fuerza de maldad, sino por muchas. Hay una legión romana, se calcula que tenía entre 5,000 y 6,000 soldados. ¿Sí? Así que sabemos que este hombre, no sabemos exactamente cuántos tenía, pero sabemos que estaba controlado por muchas fuerzas de maldad. Dice, ahora, es interesante que los espíritus malignos, por más poder que tenían, reconocen la superioridad de Jesucristo. ¿Sí? Reconocen la superioridad de Jesucristo. Yo tenía un amigo que ya está con el Señor, que andaba muy metido en todas estas cosas de espiritismo y tratando de llenar el vacío que él tenía en su vida. Se llamaba Emilio. Y dice Emilio que una vez fue con una mujer, una adivina, una mujer que se dedicaba a esas cosas. Y Emilio le dice: es que necesito una solución para mi situación y no sé qué hacer. Y la mujer le dice: yo no sé qué pasa, pero algo no me deja ejercer mi poder sobre ti. Algo no me deja ejercer mi poder sobre ti. Dijo: lo único que escucho es que tienes que ir a la Rosa de Sarón. Y dice Emilio que se fue por todas las tiendas de brebajes y de todas esas cosas buscando: ¿tienen la Rosa de Sarón? ¿Tienen la Rosa de Sarón? ¿Tienen la Rosa de Sarón? Hasta que un día, pasando manejando en la ciudad de San José, en Costa Rica, ve por ahí: Iglesia La Rosa de Sarón. Porque ese es un título
bíblico que dice que Dios, que nuestro Señor es como la rosa de Sarón, como el lirio de los valles, una rosa preciosa. Y entonces va a la iglesia, conoce a Jesucristo, entrega su vida, es libre y vivió una vida para la gloria de Dios. Jesús tiene poder sobre cualquier fuerza del enemigo. Y los demonios, hasta los demonios tienen que reconocerlo. Le dice, y le suplicaba a Jesús con insistencia que no los enviara fuera de la región. Vamos a la otra parte. Dice, y suplicaba a Jesús con insistencia que no los enviara fuera de la región. Cerca del monte pasía un gran hato de cerdos. ¿Qué hacen cerdos? Los judíos no apacientan cerdos, no comen cerdos, no, pero esta era una región gentil. Había mezcla. No sabemos si eran gente que dijo, bueno, yo sé que Dios dice, pero aquí está bueno el negocio del jamoncito. Así que ni modo. O si eran simplemente gente gentil. Lo cierto es que tenían una cantidad muy grande, que también habla, porque por ahí habían también templos de ídolos, y los romanos sí ofrecían a los cerdos como sacrificio hacia sus ídolos. Entonces, algo por ahí estaba sucediendo, pero lo cierto es que había un hato de cerdos por ahí. Y dice que los demonios le rogaron, se dieron por vencidos, dijo, este nos va a sacar de aquí, no tenemos autoridad de resistirlo, así que envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Dice, Jesús les dio permiso. Y los espíritus inmundos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y se precipitaron al mar por un despeñadero, y todos se ahogaron. Entonces, aquí vemos algo interesante. Vemos ese tipo de misterios del Señor que van a quedar un poco más claros conforme seguimos en el texto. Pero es ok, ¿por qué les dio permiso? ¿Ok? ¿Por qué los envió? Ahora, una vez que los vemos, los demonios tienen un deseo, no tienen cuerpo y tienen el deseo de poseer algo. Y Jesús los manda allí, pero no les duró mucho el gusto, porque los cerdos se precipitaron inmediatamente hacia el mar y o hacia el abismo donde se ahogaron. Entonces, es interesante cuál es la respuesta de la gente. Dice, quienes los apacentaron huyeron y difundieron el hecho en la ciudad y en los campos, y muchas personas acudieron a ver qué había sucedido. ¿Y qué es lo que encuentran cuando llegan? ¿Qué es lo que encuentran las personas cuando llegan? Lo encuentran que el endemoniado se había convertido en una persona diferente. Lo encuentran vestido, lo encuentran sentado, lo encuentran en su sano juicio, lo ven como una persona totalmente diferente, ¿sí? La persona que andaba desnudo, estaba encadenado, que estaba sin control, que vivía en los sepulcros, imagínense el desastre de persona, ahora lo encuentran completamente transformado, sentado, vestido en su juicio cabal, y su respuesta es, y sintieron miedo. Sintieron miedo. Y los testigos les contaron lo que había acontecido, en versículo 16, con el endemoniado y los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle, ¿a quién? A Jesús, que se fuera de su comarca. Esa fue la respuesta que ellos tuvieron. Ahora, es interesante cuál es la respuesta de la gente.
tengo miedo, no lo entiendo, mejor que se vaya de aquí. Tal vez estaban pensando también en, ok, bueno, eso pasó con estos cerdos, si este hombre sigue aquí. Lo cierto es que no hay compasión, no hay misericordia hacia ese hombre. Miren la falta de empatía que hay. Nadie dijo, wow, qué bien, ese hombre, su vida ha sido transformada, su vida está completamente diferente, vale la pena. Vale la pena. ¿Qué son unos cuantos cerdos para la vida de este hombre? Lo que dijeron fue, mejor vete de aquí. Es interesante la falta de compasión y la falta de empatía. Habían estado listos para atarlo, para hacerlo, mantenerlo lejos, pero no hay una celebración juntamente con él cuando él es liberado y transformado. Vamos a la tercera parte de esta historia. Porque aquí empezamos a entrar nosotros. Al subir Jesús a la barca, el endemoniado le rogaba que le permitiera quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús llamó a sus apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Este hombre no era no era judío, era gentil. Y Jesús estaba predicando cuando él vino primeramente a su propio pueblo, pero a este hombre lo llama y lo envía. ¿Cuánto tiempo había estado estudiando este hombre? ¿Por cuántos años? ¿No? Pero tenía algo que compartir. ¿Sabía toda la Biblia? No. Pero tenía algo que compartir. ¿Qué es lo que tenía que compartir? Su testimonio. Su testimonio. Él había tenido un encuentro con el Señor. Él sabía lo que era y quién le había hecho libre y cómo. Y dice que este hombre no solamente le hizo caso a Jesús y no solamente se fue a su propia casa, sino por toda la región de Decápolis, que significa 10 ciudades, ¿sí?, que ahora están en 3 países. Por toda esa región de Decápolis, él se fue. Dice, se marchó y comenzó a contar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. La palabra clave es esta: misericordia. Cuéntales cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Y este pasaje nos crea un dilema entre dos actitudes. Una es la actitud de indiferencia, la actitud de autoprotección, la actitud que era, ok, este hombre es un problema para nosotros,
Este hombre no tiene esperanza. Este hombre no tiene solución. Este hombre, aunque sea transformado, no me importa. Su vida no me importa, su tiempo no me importa. A mí lo que me importa es mi propio tiempo, mis propios recursos, mis propias ideas. Yo estoy bien y eso es lo que es importante en mi vida. Yo, mi comodidad, mi autosatisfacción. Jesús permitió una prueba bien fuerte con eso de los cerdos. O sea, y está diciendo algo bien fuerte. ¿Qué es lo que es realmente importante en la vida? Decía alguien por ahí que en la vida realmente solo hay dos cosas que importan, es Dios y la gente, porque son los únicos que duran por siempre. Hay un reto allá, hay una pregunta. ¿Qué es realmente importante? ¿Cuál es mi actitud? Tengo una actitud de misericordia. Entonces, por un lado tenemos esto, gente, y por el otro lado tenemos a alguien que no sabía mucho, alguien que había vivido una vida terrible, alguien que había sido descartado por la sociedad, alguien que había vivido una vida sin control, una vida de humillación, una vida de tormento, una vida de muerte, constante peligro de muerte, una vida de atadura, de vicio. Y en lugar de eso, entendió la misericordia que el Señor tuvo por él y le amó tanto que inmediatamente quiso ir con él y servirle. Y cuando el Señor le dice, no vienes conmigo, tengo otro plan para ti, vas a ir a tu tierra, vas a ir a tu gente y vas a contarle cómo Dios tuvo misericordia de ti. Se pone a hacerlo y no solamente lo hace ahí, sino que se convierte en un apóstol a los gentiles, ¿no? Antes que Pablo. Y va por toda la región de Decápolis compartiendo las buenas nuevas. La próxima vez que Jesús va a Decápolis, no lo deja. Hay 4,000 personas, miles de personas esperándole. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos reaccionar? ¿Cómo podemos reavivar en nuestra vida la compasión, la misericordia? El recordar quiénes somos, qué hizo Jesús por nosotros. Y cuando digo qué hizo Jesús por nosotros, lo digo desde la perspectiva de alguien que creció en la iglesia y que vivió una vida moral hasta que Dios me abrió los ojos y me di cuenta que establecer mi propia justicia y ese sentimiento que yo tenía hacia los demás, en que yo era ciego a mis propios defectos y juzgaba a todos los demás, era peor. Dice que primero van las prostitutas y los pecadores al reino de Dios que los fariseos. Y yo era mucho eso. Hasta que Jesús abrió mis ojos y me ayudó a ver. Y lo vi a Él también en la cruz perdonándome por mis pecados. Por ese egocentrismo y por ese egoísmo que yo estaba viviendo en mi vida, sintiéndome que estaba muy bien con Dios. Todos nosotros hemos recibido la misericordia del Señor, de un lado o del otro. ¿Tendremos nosotros también misericordia de los demás? Quisiera tomar unos minutos para que podamos orar unos por otros sobre este tema, y es: Señor, aumenta en nosotros la misericordia.
Yo creo que Dios incluso va a usar más nuestras vidas en sanidad y en evangelismo, en compasión, si desarrolla en nuestras vidas la misericordia. Y he escuchado que varios estáis por tomar el curso de cómo hacer discípulos y eso es algo muy bueno. Espero que más os decidáis por tomarlo y por poner en práctica, compartir con otros la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Entonces, si nos dividimos así como estamos sentados en grupos de 4 o 5 y vamos a tomar un minuto para orar unos por otros. Señor, aumenta la compasión en nuestra vida. Y si tú necesitas conocer a Jesucristo, también es una buena ocasión para orar y para decirle, Señor Jesús, así como ese hombre, yo te entrego mi vida, transfórmala para tu gloria. Amén. Adelante. Yo ahorita les vuelvo a llamar. Ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Hola. ¿Ahora sí? Ok. Bueno. Gloria a Dios. Espero que haya sido un tiempo de edificación. En nuestro grupo estábamos muy contentos porque varias personas, 3 personas entregaron sus vidas al Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios por eso. Y seguimos, vamos a dar un aplauso. Así que, pues, oramos que el Señor siga trayendo compasión y siga trayendo bendición a nuestras vidas. Y hay algunas personas que hablaron, que manifestaron que están enfermos y que les gustaría oración. Entonces, si hay alguien que desea oración por salud, si se puede poner de pie, ahí donde está. Si hay alguien que necesita oración por salud, ok. Bueno. Sí, bueno, ok. Bueno, le voy a pedir a aquellos que están ahí cerca de ellos, que si por favor pueden acercarse y vamos a orar por ellos. Señor, te damos muchas gracias porque tú tienes toda autoridad en el cielo y en la tierra. Todas las cosas están bajo tu dominio, bajo tu control y bajo tu autoridad. Así que en el nombre de Jesús, que tu reino venga y que tu voluntad se haga en la tierra como es en el cielo. Pon tu mano, Señor, de sanidad sobre sus vidas en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. Bueno, Angélica, por favor.